digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sí, Señor. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor por un día más. Presentamos este día en las manos del Señor. Presentamos en este día todas nuestras cargas, nuestro peso, nuestro cansancio, nuestro pesar. En el nombre de Jesús, quiero invitarlos a cada uno de los que se van a ir conectando, a que puedan acompañarme en este día especial que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Quiero dar gracias por cada uno de los que se va a ir conectando, de los que nos van a estar acompañando. En el nombre de Jesús, queremos presentar nuestra vida delante de su presencia. Por eso quiero orar y dar gracias en esta tarde-noche que Él ha preparado. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Jesús, por un día más de vida que nos das, Señor. Quiero entregar, Señor, toda mi carga, todo mi peso, todo mi cansancio, todo pesar que este día trajo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, arranca y quita toda carga, todo peso, todo cansancio, todo pesar. Que podamos empezar esta tarde-noche, Señor, plenamente tomado de tu mano, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, en esta hora te doy gracias porque nos das la oportunidad de poder estar juntos, incluso a través de las redes sociales. Te damos gracias, Señor, por poder llevar tu palabra y poder estar, Señor, pegado a tu corazón. Señor, nos despojamos de todo lo que el día trajo, Señor. Arranca toda carga, todo peso, todo cansancio, todo pesar. Todo lo que el día trajo, Señor, arrancalo, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, en esta hora, la gloria de tu poder, Señor, en esta hora se entrone en medio de nosotros. Que tu presencia en esta hora se haga activa en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Seas tú el que se entrone en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Señor, en esta hora tú eres el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra búsqueda, Señor. Tú eres el centro, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora de nuestra vida. Necesitamos estar en tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque vos estás con nosotros todos los días, como nos prometiste que ibas a estar. Hasta el fin del mundo dijiste que ibas a estar junto a nosotros, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias por estar, gracias por ministrar a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias porque tu presencia se manifiesta
en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te doy gracias. Gracias porque sos bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, yo pongo en tus manos en esta hora tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Ministranos, Señor. Háblanos a nuestro corazón. Señor, en esta hora, que podamos en esta hora entender la revelación de tu palabra sobre nuestra vida y para que podamos caminar en pos de lo que vos anhelás para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias en esta tarde que vos has preparado. En esta noche, Señor, que te entronamos a vos. Como todos los días te entronamos a vos en medio de nosotros. Para que vos nos ministres, para que vos alumbres nuestros pasos y que podamos caminar en pos de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, damos gracias al Señor. Voy a compartirle la palabra de este día. La semana pasada tuvimos la oportunidad de poder hablar sobre la vida del rey Ezequías, cómo él había tomado la administración de parte del profeta Isaías. Habíamos compartido cuál fue la postura que él tuvo delante de la administración del profeta Isaías, lo que él decidió hacer después de ser ministrado por el profeta Isaías. Hablamos sobre la vida de él y cuál fue la postura de él mediante su enfermedad, mediante lo que el Señor había dictaminado para él, que, bueno, como habíamos hablado el martes anterior, cómo el Señor ministró fuertemente al corazón de Ezequías a través del profeta Isaías, diciéndole: ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás, le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías. Una administración fuerte. Hablábamos sobre cuál fue la postura del rey Ezequías con respecto a la administración. Y lo traemos a este tiempo. ¿Cuál es la postura nuestra delante de la administración, delante de cuando se nos habla de parte de Dios? ¿Cuál es nuestra postura delante de esas palabras que vienen del trono de Dios? Y hablamos de cómo el rey Ezequías tiene que ser reflejo de nuestra vida con respecto a la postura que él tuvo. En cuanto él recibió la profecía de parte de Isaías, y cuando él recibió el mensaje, la administración de parte del profeta Isaías, inmediatamente, según la Escritura, según la palabra de Dios, dice que él inmediatamente dio vuelta a su rostro y puso su rostro, valga la redundancia, sobre la pared y clamó con gran lloro. Hablamos sobre esa postura y hablamos de lo que Dios quiere para este tiempo con respecto a la administración, con respecto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hago toda esta introducción para poder hilvanarlo juntamente con lo que hoy el Señor quiere que vos escuches, primeramente para mi vida, y después, como dice la palabra, recibimos de gracia y damos de gracia. Amén. Ahora, yo quiero que me acompañen en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 32. Segunda de Crónicas 32. Y vamos a leer hasta el versículo 23. Es un poco largo, pero ya van a entender por qué. Ahora, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Escritura. El título
de la palabra es Senaquerib invade a Judá. En el capítulo 32 de Segunda de Crónicas dice así: Senaquerib invade a Judá. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y además a Milo en la ciudad de David nuevamente, y además a Milo, y también hizo muchas espadas y escudos. Versículo 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: este es el rey Ezequías hablando al pueblo. Versículo 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con el que él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios. Para nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con toda la fuerza, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Israel? No os engañes, Ezequías, para entregarnos a muerte, a hambre y a sed. Al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria, ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido que lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Ahora pues, no os engañéis, Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que sin ningún dios de todas aquellas naciones y ninguno de estos reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres. Cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles, atemorizarles, al fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombre. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto, y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías,
y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, por todos lados, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Bueno, si bien la palabra es larga, tengan en cuenta una cosita. El martes pasado hablábamos sobre la enfermedad que había tocado la vida de Ezequías, ¿no? Una enfermedad muy grave que no tenía cura. Pero antes de caer enfermo, ya el Señor estaba tratando con Ezequías. ¿Qué quiere decir esto? El Señor a sus siervos los capacita. Y la capacitación en el Señor muchas veces son las aflicciones. Le diría, la mayoría de las veces son las aflicciones que uno vive. Esa es la escuela que el Señor nos permite pasar para poder crecer y para poder madurar en el servicio a Dios. Eso es lo que utiliza el Señor para formar el corazón de su siervo. Como hablamos la semana pasada sobre cómo el Señor estaba trabajando en el corazón de Ezequías después de haber recibido la profecía de que él iba a partir de este mundo. Y cómo él lo tomó y cómo él actuó después de haber escuchado eso. Ahora, yo quiero compartirles 5 cositas que hemos leído hasta el versículo 23, ¿no? La primera parte, eso sería el versículo 1 hasta el versículo 5. Hablamos sobre el ataque. ¿Cuántos de ustedes en este tiempo se sienten como que están siendo vituperados, están siendo atacados, están siendo, sitiados? Como le pasó a Ezequías. ¿Cuántos de ustedes sienten que están sitiados? ¿Cuántos de ustedes se sienten amedrentados por la situación que los rodea? ¿Cuántos de ustedes? Quizá esta pandemia que estamos viviendo es algo que está amedrentándote, que está atacándote, pero no te ataca directamente con respecto a lo físico, sino te ataca en la mente, con ansiedades que aparecen, que te sitian, con preocupaciones, con lo económico, con lo familiar. Te ataca de esa manera. Ahora, leemos en el versículo 1 al versículo 6. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios. Dice, invadió Judá. Ahí hablamos del ataque. Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo de sus príncipes, con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, y cegaron las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué ha de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo en la ciudad de David. También hizo muchas espadas, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló el corazón de ellos, diciendo, bueno, hasta el versículo 6. Miren lo particular de esto. Cuando Sennacherib, en este caso, sitia Judá, lo que decide hacer Ezequías es esto. Fíjense que él dice que buscó consejo. Buscó consejo. Tuvo consejo. Dice que él reunió a los príncipes para buscar consejo. Buscó al profeta Isaías para buscar consejo. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Mirá, el rey Ezequías, siendo un siervo del Señor,
Una persona llena del Espíritu Santo, que buscaba la presencia del Señor, que buscaba el tener el agrado de Dios, buscó consejo. Una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos estás sintiendo que estás siendo atacado, vituperado por las situaciones que hay cosas que se están presionando tu vida, presionando en tu entorno, tu familia, que están tocando, quizás incluso te están debilitando, busca consejo. Y vos me dirás, ¿a dónde busco consejo, Ariel? ¿A dónde busco consejo, pastor? Me dirás. El Señor ha puesto alrededor tuyo príncipes. Los príncipes representan a los siervos del Señor que oran por tu vida y que guardan tu vida en oración. Busca consejo. No te quedes solo en el medio del ataque, en el medio del vituperio. No te quedes solo. Busca consejo. Para eso el Señor levantó príncipes alrededor de tu vida, para guardar tu vida en oración, para ministrarte, para buscar lo que el Señor quiere para vos y para tu familia. Eso es lo que Dios quiere. Ezequías entendió este principio. Él buscó consejo en los príncipes, buscó consejo en el profeta, que representa al siervo de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Lo mismo tenés que hacer vos. No te quedes solo. Busca consejo. Para eso el Señor levantó a los príncipes. Y fíjense, qué tremendo esto, ¿no? Cuando Él recibe el consejo de los príncipes. Después, bueno, sabemos que estamos en un periodo donde estamos siendo vituperados o atacados por circunstancias que nos están rodeando. Él buscó consejo. ¿Y qué consiguió a través de ese consejo? Lo que consiguió fue, la palabra de Dios dice, que Él cegó las aguas para que el enemigo no tomase eso. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Él, al recibir el consejo, cerró puertas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se te ministra de parte del Señor con respecto a cosas que te están atacando, que están vituperando tu vida, que están queriendo hacerte trastabillar, se te está ministrando de acuerdo a eso, lo que vos tenés que hacer es obedecer como Ezequías. Ezequías lo que hizo al secar las fuentes de agua, no le da oportunidad al enemigo a que se pueda saciar de esa agua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos recibís ese consejo y lo ponés por obra, lo que haces es cerrar las puertas que el enemigo quizás utiliza para atacarte. Pero depende de uno recibir o no el consejo, como Ezequías. Ezequías, siendo rey, podría haber hecho lo que quiera porque era el rey él. Dios lo había levantado como rey. Es más, estaba en el centro de la perfecta voluntad de Dios Ezequías. Pero ¿qué hizo Ezequías? Buscó consejo a los príncipes y buscó consejo también en el profeta. El Señor quiere que vos puedas buscar consejo a los príncipes, a los profetas. En este caso, si el Señor puso siervos sobre tu vida, busca consejo de ellos y tomalo y ponelo por obra para que no le des lugar al enemigo para que te ataque. Fíjense, cegó las aguas, dice. Cerró las puertas al enemigo para que el enemigo, o sea, no le dio lugar al enemigo. Esa es en realidad la palabra. Ahora, dice, con ánimo resuelto, edificó Ezequías los muros. ¿Qué quiere decir esto? El ánimo resuelto quiere decir que vos, al recibir la administración, al ponerlo por obra, cerrarle la puerta al enemigo, lo que haces es fortificar tu ser. Dice, edificó Ezequías los muros caídos. Los muros que tenés que levantar alrededor de tu vida. ¿Cómo lo levantás? A través de la oración. Dice que él levantó los muros, hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además
las ciudades y puso capitanes, dice. O sea que él no solamente oró, que esto significa esto. Levantar muros significa orar, buscar de Dios, guardarse en oración, que es lo que Dios quiere para nosotros. Que oremos, levantemos vallado, muro alrededor nuestro a través de la oración, levantando altar delante de la presencia del Señor, para que el enemigo no nos toque, como hizo él, como hizo Ezequías. Ahora fíjense en 6 versículos todos los que sacamos. Ahora, en primer lugar, hablamos sobre el ataque. En segundo lugar, estar atentos y prepararnos y fortificarnos. Por eso digo, cuando uno está atento, recibe la palabra, la pone por obra, se prepara y se fortifica. ¿A través de qué uno se fortifica? A través de la oración. Yo recibo la palabra de Dios, recibo la administración, la tomo para mi vida, la pongo por obra, le cierro, al tomar por obra la palabra, le cierro las puertas al enemigo y me fortifico a través de la oración y me preparo a través de la oración para que el enemigo no me toque. Tercero, dice, este es Ezequías hablándole al pueblo. Le dice, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengan miedo, le dice. Ni de toda la multitud de lo que este rey viene, dice, el rey de Asiria. Y dice en el versículo 8, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías. Ahora, es fundamental que vos tengas esperanza y confianza en lo que se te ministra. Porque cada palabra que salga de la boca de los príncipes, cada palabra que salga de la boca de los reyes, cada palabra que salga de la boca de los profetas, es para bendecir tu vida. Pero depende pura y exclusivamente de vos. Las palabras quizás muchas veces no sean del agrado nuestro, pero es para bendición de tu vida cuando se te ministra. Por eso Ezequías le dice al pueblo, vamos, adelante, no tengan miedo, porque el Señor es más grande que el ejército que Él tiene. O sea, estaba el ánimo, estaba esforzando al pueblo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Esforzate, hermano. Cuando se te ministra una palabra, se te ministra para bendecir tu vida, no para destruir tu vida. Se te ministra para que vos puedas caminar de acuerdo a la voluntad del Señor para vos y para tu familia. Pero depende de vos, pura y exclusivamente depende de vos. Esforzate, sé valiente, como le dijo el Señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Eso es lo que le decía Ezequías al pueblo. Ezequías representa también al siervo de Dios, al que tiene palabra de Dios y que va a bendecir tu vida. Y el pueblo dice que lo tomó y tuvo confianza cuando escuchó. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice que el pueblo escuchó y tuvo confianza, el pueblo dice que tomó esa palabra que había salido de la boca de Ezequías y lo puso por obra. Quiere decir esto que el pueblo fue bendecido a través de la voz del siervo, a través de la voz que el Señor había ungido para ministrar al pueblo. En este caso, Ezequías, no teman, le dijo, el Señor es más grande que ese ejército. Y en esta noche el Señor te está diciendo eso. No temas por las circunstancias que te rodean. No temas por lo económico, por lo familiar, por lo que sea, no temas. Porque el Señor es más grande que todo eso. Es más grande que todo ejército que se quiera levantar en contra de tu vida, en contra de tu familia. El Señor es más grande que todo eso. Tené confianza, esperanza, porque Dios está al lado tuyo. Amén. El Señor está al lado tuyo, como estuvo con el pueblo de Israel.
Pero ¿cómo estuvo el Señor al lado del pueblo de Israel? ¿De qué manera estuvo? ¿Y cómo se dio esto? A través que el pueblo estaba sensible a la voz de Dios. Oremos para que el Señor nos haga sensible a su voz. Que cuando el Señor fluya a través de los siervos, tengamos nuestro oído preparado para escuchar lo que el Señor quiere decir a su pueblo. Prepara tu oído. Y eso va a alimentar tu fe. La palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Este es un día donde el Señor quiere que tengas fe. Más allá de los ataques. Tenés que estar preparado. Tenés que estar fortificado. Cerrándole los pasos al enemigo. Y alimenta tu fe. Alimenta tu fe. La fe que se crece a través de oír la palabra. El punto 4 dice, del versículo 10 en adelante, dice: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, en quien confiáis vosotros, al resistir el sitio en Jerusalén. No os engañéis para entregarnos a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieran los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses en aquellas naciones que destruyeron mis padres? ¿Qué pudiese salvar al pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Versículo 15. Ahora pues, no os engañéis, que no nos engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que a ningún Dios de aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres. ¿Cuándo menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Versículo 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Ahora, hablamos sobre el ataque, hablamos sobre estar atentos, estar preparados para poder fortificarnos, para poder cerrarle el camino al enemigo. Hablamos de la fe, pero miren el punto 4. Después de todo esto, el enemigo no se queda quieto, el enemigo no duerme, el enemigo está ahí presto para hacerte caer. Viene nuevamente Sennacherib. Quiero decir, Sennacherib, lo que significa la palabra, o sea, el nombre Sennacherib significa sin Dios, sin hermanos, hijo de la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo no duerme. Más allá de que vos estés de la mano del Señor, orando, buscando de su presencia, el enemigo va a buscar siempre el espacio para meterse y para querer atacar lo que vos estás haciendo para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él va a venir con desánimo. Dice la palabra de Dios de que cuando el enemigo está cerca, esparce el desaliento. Va a venir con desánimo, va a venir con desaliento, va a venir con desgano, va a querer de esa manera debilitar tu fe, lanzándote todas estas cosas. Eso es lo que el enemigo va a hacer. Y el enemigo no duerme. ¿Y
¿Cómo nosotros nos tenemos que parar? ¿De qué manera nos tenemos que parar? Ahora, sabemos que Senaquerib significa no tener Dios, que significa hijo de la oscuridad. Ahora, el punto 5. Y acá quiero detenerme del versículo 20. Dice, segunda de Crónicas 32, versículo 20. Hablamos sobre que el enemigo no duerme y está ahí presto para atacar tu vida, atacar tu familia, rodearte, amedrentarte, perseguirte. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 20 del capítulo 2 de Crónica, de 32? Dice la palabra de Dios, más el rey Ezequías y el profeta Isaías. Tengan en cuenta esto. Más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los reyes capitanes, en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy agradecido delante de todas las naciones. El punto 5, hay una victoria tremenda que el Señor le dio a Ezequías. ¿Qué quiere decir esto? Tengan en cuenta en el versículo 20, en la primera oración leímos, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron por esto. ¿Qué quiere decir esto? Nunca luches solo. Repito, nunca luches solo. La palabra de Dios dice que tenemos que orar los unos por los otros. Los unos por los otros, nunca solo. Miren al rey Ezequías buscándolo al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Si vos estás pasando una situación, estás siendo amedrentado por el enemigo, estás siendo rodeado por el enemigo, si se están tocando en lo sentimental, en lo laboral, en lo económico, en lo familiar, en la salud, si estás sitiado por algo que el enemigo lanzó sobre tu vida, no luches solo. Para eso están los príncipes, para eso están los siervos, para acompañarte en la lucha, para poner nuestro rostro contra, como cuando el Señor le pidió a Ezequiel que ponga su rostro contra las hijas de este pueblo, que profeticen contra de las hijas del pueblo, que estaban haciendo mal las cosas. De la misma manera nosotros como siervos vamos a poner nuestro rostro contra las personas, en este caso los espíritus que están sitiándote. No luches solo. Y en este día el Señor lo que quiere, y con esto voy a terminar, el Señor lo que quiere, para cerrar, no luches solo. No estás solo. Si hay situaciones que te están atacando, si hay situaciones que te están amedrentando, si el enemigo no duerme para dañarte, no estás solo. Para eso el Señor levantó príncipes, para eso el Señor levantó profetas, para eso el Señor levantó siervos, para guardar tu vida. Y en esta noche el Señor lo que quiere es eso, que vos puedas entender que no estás solo. Y yo quiero animar, yo te quiero animar, como Ezequías animó al pueblo. Yo te quiero animar. Vamos, adelante, no estás solo. Si hay algún problema, alguna situación, estamos nosotros. Por eso tenemos nuestro número de WhatsApp para que vos puedas enviar tu pedido de oración. Y ahora lo voy a decir, 11
5134-1153. Nuestro número es 11-5134-1153. No estás solo, no estás sola. En la situación que estés viviendo, no importa cuál sea, el Señor es más grande que todo eso. Es más grande que la enfermedad, es más grande que la escasez, es más grande que la división familiar, es más grande que la división matrimonial, es más grande que quizá los sentimientos que muchas veces juegan en contra tuya. Vos no estás solo. El Señor levantó siervos alrededor tuyo para guardar tu vida y guardar tu familia. Por eso quiero orar en esta noche que el Señor preparó. Quiero orar, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias porque has hablado en tu palabra, Señor. Que más allá de los ataques, más allá, Señor, en esta hora, que venga el enemigo a amedrentarnos. Te doy gracias, Señor, porque vos nos preparás. Porque, Señor, vos nos fortificás. Porque vos, Señor, nos enseñás a ser atentos, a estar atentos a las situaciones. Porque nos das fe al escuchar tu palabra. Señor, y sobre todo, Señor, nos das la victoria sobre toda cosa mortífera. Y sobre toda cosa que se levante en contra de nuestras vidas, en contra de nuestra familia, en contra de lo que nos rodee. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias en esta tarde-noche. Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a todas las personas que se conectaron, Padre. A toda persona, Señor, que está del otro lado, oyendo, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que el oír, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta es tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. La fe nuestra va a crecer aún más. Y vamos a entender y comprender que no estamos solos, Señor. Que vos nos pusiste siervos, Señor, alrededor nuestro para guardar nuestra vida. Señor, te doy gracias. Gracias en esta tarde y en esta noche. Porque yo no estoy solo y no estoy sola tampoco. Y sé, Señor, que puedo contar con ese siervo, con esa sierva que vos levantaste para orar por mi vida, para orar por mi familia, para orar por cada área de mi vida. Vos estás, Señor, como hiciste con Ezequías, que lo rodeaste de príncipe, que lo rodeaste con el profeta Isaías. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tu palabra, Señor, a partir de ahora, si no la estuviste poniendo por obra, ponela por obra. El Señor va a bendecir tu vida. Señor, te doy gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque sé que a alguien vos le hablaste y vos lo ministraste y le hiciste entender que no va a luchar solo ni sola. Que estamos nosotros para ayudarlo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias por esta tarde. Gracias por la bendición de poder estar delante de tu presencia y poder escuchar de lo que vos tenés para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mi hermano, mi hermana amada, damos gracias al Señor por esta tarde-noche. Quiero invitarles para el día jueves, a la misma hora, 19 horas, vamos a tener un momento especial donde vamos a hablar sobre los frutos del Espíritu. Y vamos a estudiar los frutos del Espíritu. Para hacer bendición para su vida y para que usted pueda incluso tener aún más profundidad con respecto a los frutos del Espíritu Santo. Y que pueda usted entender que usted puede contar con estos frutos del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que llevemos el yugo del Señor, que es ligero y fácil de llevar. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder sobrellevar eso. Por eso lo invito y doy gracias por cada uno de los que estuvo del otro lado. Soy el pastor Ariel Melgarejo, del Ministerio Sociedad Cristiana Nueva Identidad, de Ciudadela, Partido 3 de Febrero. Bendiciones.
estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado.